Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy empezamos el directo con una cita de Juan Luis Arzuaga del libro Nuestro cuerpo, 7 millones de años de evolución. Chicos, los glúteos, los más grandes y más fuertes, más definidos y más potentes, ya sea por estética o por función, hombres y mujeres intentan siempre tener e invertir su tiempo en horas buscando en darles forma a esas posaderas, a esos glúteos, y sobre todo hoy lo que vengo es a explicaros que viene tremendamente bien para no sufrir dolores de espalda, que es lo que a mí me apetece hoy explicaros bien. Bien, os traigo una rutina de ejercicios para hacer diariamente que hará que vuestros glúteos estén fuertes y sanos. Como siempre os digo, chicos, vamos a coger el pollo y nos vamos al lío. Venga, vamos. Buenas, chicos, buenas. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Ya me veis aquí, vamos a trabajar porque hoy toca glúteo. Hoy toca poner los glúteos fuerte. Una pregunta que soléis hacer mucho en clínica, ¿cómo trabajo? ¿Cómo defino glúteo? ¿Qué hago y cómo lo hago? Bien, bueno, pues yo os voy a mostrar algo tremendamente sencillo, que es una rutina de ejercicios para tener los glúteos fuertes, chicos. Recordad, el glúteo hace básicamente una extensión, ¿de acuerdo? Y hace una apertura y sobre todo es un gran estabilizador de la marcha, ¿de acuerdo? Así que vamos a necesitar unas toallas para estar cómodo, vamos a necesitar una banqueta. En caso de que no tengamos una banqueta, bien nos vale pues una cama o un sofá y una banda elástica para hacer los ejercicios. Pero bueno, pollo, deja de suicidarte. Una banda elástica para generar un poco de efecto de apertura, ¿de acuerdo? Ya que nuestro glúteo es un separador, un extensor y un estabilizador. Así que vamos a empezar a hacer 4 bloques de ejercicios que os he programado con mucho cariño y vamos a empezar en el suelo, pasaremos luego a cuadrupedia y luego haremos unos ejercicios de pie. Para hacer el primer ejercicio, tremendamente sencillo. ¿Habéis visto un montón de toallas aquí? Bueno, pues no nos quedamos cortos, coger bastantes toallas porque depende de cómo las pongamos de una manera u otra, vamos a trabajar nuestros glúteos mejor o peor. Espero que me sigáis aquí con este ojo de halcón que he puesto. Y bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. Retiramos un poquito la silla, dejamos aquí el pollito, nos vamos a poner siempre cómodos, chicos, siempre una toalla fácil. Si tenéis una banda elástica me vale, si no también podéis poner un cinturón. Lo único que quiero es que tengáis esa sensación de poder hacer una apertura y que haya una resistencia. Entonces yo creo que le voy a hacer aquí, eso es, un nudito, como estáis viendo, ¿vale? Para poder hacer los distintos ejercicios. Vamos con ello, vamos a iniciar el primer bloque, nos tumbamos todos, nos vamos a hacer un puente glúteo. Un minutito, vamos a ir trabajando, tan sencillo como levantar, apretar bien el glúteo y abrir un poquito. Estamos trabajando isquiotibial, un poco glúteo medio en la apertura, glúteo mayor y menor también se están trabajando. Aguantamos 5 segunditos arriba, de 5 a 10 y volvemos a subir. Vamos a hacer 15 ejercicios de un minuto con otros 3, 4, 5 ejercicios de estiramiento. Esto durante un minuto, ¿de acuerdo? Llevamos 30 segundos y cuando notéis congestión, pues vais bajando. Volvéis a subir, abrís un poco, contraéis, contáis 4 o 5 segundos y trabajáis muy suave, ¿de acuerdo? Cuando os vaya pidiendo el cuerpo, vais subiendo y vais bajando. Muchas veces os digo 5, 10, 15 segundos arriba. Bueno, depende de tu nivel, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, pero depende de tu nivel. Yo me he puesto una banda elástica, pero tú puedes hacerlo sin banda elástica. Perfecto. Vamos con la última. Ahí. Siguiente ejercicio que vamos a hacer 30 segundos de un lado y 30 segundos del otro. Nos tumbamos de lado, pivotamos, flexionamos un poco la pierna, los dos tobillos cerquita y lo que vamos a hacer es una apertura. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Glúteo medio, aquí estamos aislando la musculatura del glúteo medio, que nos viene tremendamente bien para hacerle solo trabajar a esa porción del glúteo.
El glúteo mayor no se activa tanto y nos permite trabajar y focalizar. Después de estos 30 segundos, nos damos la vuelta despacito y vamos a trabajar el otro segmento. Como me veis, flexión de piernas, apoyamos y vamos trabajando. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo apoyado el codo, pero podéis tumbar perfectamente, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con la última. 1, 2, 3, 4, 5. Glúteo mayor, glúteo medio. Ahora lo que vamos a seguir es con planchas en silla. Os ponéis al borde de lo que es vuestra cama o una silla, apoyáis y subís un poquito. 1, 2, 3, 4, 5. Relajáis. Os apoyáis en una banqueta, lo que tengáis por casa, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Le decís a vuestro hijo, a vuestro marido, a vuestra mujer, ponte ahí a 4 patas, que me tengo que levantar. Como me decía un paciente, como no utilice a mi parienta o a mi pariente, bueno, cualquier cosa nos vale, ¿vale? Subimos, 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Se hace un trabajo muy rápido de glúteo porque se busca la contracción sostenida para trabajarlo bien. 1, 2, 3, 4, 5, volvemos a bajar. Nos quedan 20 segundos, levantamos, abrimos un poquito, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, seguimos, lo podéis hacer sin apoyo directamente de la cabeza, sin toalla ni nada, y vamos con la última, y ahí, abajo. Ahora vamos a cambiar la butaca de sitio para que lo veáis mejor, pero es muy sencillo este ejercicio, y ahora lo que quiero es que lo podéis hacer directamente en la cama o podéis hacerlo en un sofá. Quiero que apoyéis la espalda, que estéis cómodos. Y esto consiste simplemente en dejar caer arriba despacito. Dejar caer arriba despacito. Eso es. Activando la extensión. Los glúteos son potentes abductores que abren, son unos extensores muy potentes que en plano horizontal trabajan la estabilización cuando hacemos el péndulo de la marcha y cuando nos ponemos en plano oblicuo, ya sea subiendo, ya sea bajando, trabajan mucho más y ya no te digo ya cuando subimos escaleras, ahí es cuando el glúteo va muy bien. Por eso la salud de nuestra espalda depende tremendamente de nuestra tonicidad glútea. Como veis, lo estoy haciendo un movimiento rítmico y estamos saliendo ya de nuestro cuarto ejercicio. ¿Por qué digo 4 ejercicios? ¿Por qué he puesto 4 y no 12? Porque me parece una bonita manera de empezar. Tú si quieres puedes hacer, en vez de 1 minuto, puedes hacer 2, puedes repetir esta vuelta de ejercicios, pero yo te quiero mostrar la variedad y que tú en 20 minutos al día puedas hacer esta secuencia de ejercicios y te venga estupendamente bien. Tenía aquí puesto una anécdota muy interesante entre bloque y bloque de ejercicios en el que se habla de un poco de dónde viene el glúteo y qué se pensaba que era antes el glúteo, ¿no? Tenemos glúteos prominentes, ¿de acuerdo? Porque bipedestamos, porque estamos en bipedestación. Si no estuviésemos en bipedestación y fuésemos animales cuadrúpedos, lo que tendríamos es una disminución de nuestro glúteo, ya que nuestro glúteo nace para mantenernos erguidos, por eso es tan voluminoso. Es tremendamente interesante cuando lees un poco de antropología lo que te cuentan y por qué, de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces, junto con los isquios, con los cuádriceps, con el aductor mayor, juntan los 7 magníficos de la deambulación, que se llaman, que nos permiten deambular, nos permiten andar. Así que, con esta afirmación podríamos decir que somos los únicos mamíferos bípedos que tenemos el glúteo bonito, voluminoso y grande, frente a los otros mamíferos. Venga, dicho esto, vamos a empezar con el segundo bloque, que este ya lo hemos terminado, y van a ser otra vez 4 postas, como me veis aquí en Cuadrupedia, ya me he colocado, y como veis mi cinta sigue puesta en su sitio para que me haga un poquito de resistencia. El que no tenga cinta no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero si la tenéis, utilizarla porque así lastras el movimiento
y todo va un poquito más complicado. Vamos a iniciar ahora el segundo bloque con la patada de burro, que se llama. Luego haremos el perrito. Luego vamos a hacer la pierna en apertura, el parabrisas, y luego círculos. La patada de burro aísla el glúteo, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que aisléis el glúteo. Vamos a echar esto para acá, aisláis y hacéis ese movimiento. Patada de burro. Vamos a hacer 30 segundos cada ejercicio. Lastrando el movimiento, quien se canse en 20, para y cambia, ¿vale? 30 segunditos y ya noto congestión, que no soy muy dado yo a trabajar glúteo, ya noto congestión. Cambiamos, eso es, pero es muy importante flexionar la pierna, ¿para qué? Para aislar el isquiotibial, para aislar el glúteo, acortamos la musculatura isquiotibial y conseguimos hacer un ejercicio tremendamente interesante. Podéis hacerlo hasta abajo, o si queréis, como yo estaba haciendo, podéis hacerlo un poquito con rebote ahí arriba. Vamos a hacer ahora el perrito, me encanta este nombre, porque es como cuando mi perro, que se llama Gilda, un beso, cariño, que te quiero mucho, perrete, se llega acerca a un árbol y hace psss, y hace un pisete. Bien, pues vamos a hacer lo mismo, chicos. Nos ponemos en posición cuadrupedia, manos encima en la proyección de los hombros, y lo que vamos a hacer es, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. El que esté muy bien físicamente, ¿vale? Puede quedarse aquí y sin bajar del todo, volver a subir. Pero lo suyo es abrir y cerrar. Muy importante, ni estar con una corrección, ni en una hiperlordosis, ni en una posición neutra, ¿vale? Eso es, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a cambiar a la otra pierna, con la apertura izquierda. Hemos hecho la derecha, tendréis que ir variando. Como digo, he puesto 30 segundos de cada uno, pero podréis hacer fácilmente 1 minuto, o 45 segundos. El que no llegue, o se canse mucho, pues que trabaje un poquito menos. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos con la pierna. Ahora vamos a hacer el parabrisas. Mirad qué bonito este ejercicio. Me gusta el nombre del parabrisas. Mira, nos ponemos aquí, estiramos pierna hacia atrás y la vamos a mover de izquierda a derecha como si fuera un parabrisas. Así lo que vamos a activar es la distinta musculatura que está dispuesta en las fibras musculares que hacemos extensión. Un poquito abducción y un poquito aducción. Me parece muy simpático este ejercicio. Vamos a hacerlo, como digo, 30 segundos, con una apertura, lo que nos dé la cadera. Si abrimos poco y cerramos poco, no pasa nada. A mí me sale hacerlo así mejor porque siento que me encuentro mejor y que el movimiento para mí es el óptimo y la velocidad es óptima. Estoy ya fatigado, ¿eh? Claro, tanto hablar y mover los glúteos, pues ahí lo tienes. Eso es, seguimos. Este ejercicio es no parar. Si te duelen las muñecas o te duelen los hombros, a la hora de estar apoyado, me puedes apoyar y venirte un poquito más abajo para estar más cómodo, con este apoyo de antebrazos, ¿vale? Con este hemos terminado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero alternando círculos. 1, 2, 3, 4, 5. Como venimos ya con mucha fatiga, nos cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Volvemos. 1, 2, 3, 4, 5. Podéis hacer los círculos adelante y atrás. Y diréis alguno aquí, a mí no me sale el círculo, a mí tampoco. Lo he intentado hacer antes cuando estaba diseñando toda esta estrategia y digo, joder, yo no círculos no hago, no me salen. Pero bueno, no pasa nada, simplemente es contraer e intentar hacerlo bien. Según tengamos más fuerza en nuestro glúteo, conseguiremos estar cada vez mejor y hacer círculos, no como yo que estoy haciendo algo raro, ¿vale? Venga, 10 segunditos más y seguimos. Ir cambiando de pierna para no fatigar. Imaginaos solo 30 segundos todo el rato con la misma, 1 minuto. Es un trabajo tremendamente bueno. Vamos por los últimos 10 segundos. Eso es. Y terminando nuestro segundo bloque.
ahí estamos. Bueno, glúteos fuertes, chicos. Estamos haciendo un trabajo exquisito, que se dice. Así que, como os digo, podéis dejar comentarios, que ya sabéis que los leemos y os respondemos con mucho cariño. Y bueno, también hablaros un poquito, ahora que descansamos entre bloque y bloque, que hay que descansar un minutito o dos. El glúteo es un tremendo estabilizador. Muchos nos pensamos que el glúteo pues, nos ayuda a correr, o nos ayuda que sí, ayuda a algo a correr, porque ayuda en la estabilización. Entonces, el glúteo en plano horizontal es un tremendo estabilizador. Cuando tú lanzas una pierna, el glúteo se contrae de la otra pierna para estabilizar y hacer que el pie acople bien con el suelo. Y es cuando nos falta el glúteo, cuando tenemos una debilidad del glúteo, o tenemos una cierta edad, tenemos una sarcopenia que hace que nuestros músculos se plieguen, empezamos a tener problemas de equilibrio. Empezamos a tener problemas de dolor de espalda, empezamos a tener problemas a la marcha, nos duele una rodilla, nos duele una cadera, y es porque no estamos estabilizando bien con el glúteo. De ahí que esta terapia se hace a diario, ¿vale? Así que, lo dicho, que no quiero que el pollo os eche la bronca. Hacerlo a diario. Para el siguiente bloque vamos a abrir un poquito el espacio que veis aquí, que si me levanto se me corta la cabeza, lo voy a abrir un poquito porque vamos a hacerlo de pie. Así que ahora todo el mundo de pie. Vamos a hacer aquí así un poquito, nos lo llevamos aquí, hacemos así, y abrimos otro poquito. Ahí. Bueno, ¿qué os parece? Ya, abierto. Venga, ahí me veis bien, estoy seguro. Vamos a ver que no me corte la cabeza. Y seguimos todos a tope. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir con los ejercicios de glúteo. Vamos a poner el tercer bloque. Algo que podéis hacer, chicos, creerme, a diario. En 15 días vais a notar que tenéis las nalgas tremendamente más fuertes que antes. Si lo hacéis 3-6 meses, vais a notar que crece el volumen incluso y tenéis una tonicidad muy importante. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el tercer bloque de ejercicios y vamos a trabajar una serie de sentadillas. Las sentadillas cada uno las tiene que hacer a su nivel. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene dolor de pierna, porque hay gente que tiene una rodilla de aquella manera, porque tiene una cadera. Yo os voy a enseñar distintos tipos de sentadilla que hacen que se active mucho la musculatura del glúteo y vosotros lo hacéis como buenamente podáis. Vamos a coger esta bandita elástica, que es un truqui. Si tú piensas que tus rodillas no van bien, ¿vale? Lo que puedes hacer es, abres la puerta y lo pones una cinta elástica arriba del todo, haces un nudito, cierras la puerta y ahí queda enganchada. ¿Para qué? Para que cuando bajes haciendo lo que son los movimientos que vamos a hacer, te ayuden a tirar de algo, ¿vale? Entonces es un truquito que te puede venir muy bien. Vamos a hacer una serie de sentadillas, chicos, así que venga, animaros que vamos con el tercer bloque. El primer bloque, pues claramente empieza con una sentadilla tremendamente sencilla y es la sentadilla normal. Para hacer la sentadilla normal, me voy a poner así un poquito en oblicuo, ¿vale? Vamos a ponernos cuadrados con los pies a la altura de nuestras rodillas y vamos a bajar y a subir. No hace falta bajar mucho para activar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya estamos activando glúteo, isquio y vamos trabajando. Aquí, sin ninguna duda, podríais poner la banda elástica, como hemos puesto antes, alrededor de las rodillas y hacer un ejercicio en apertura. Os ayudaría, os estabilizaría. Pero lo que quiero es que llevéis un ritmo suave, lento, reconociendo esa flexión y notando cómo tu pierna, tu glúteo, está trabajando. Las manos compensan siempre hacia adelante para no caernos hacia atrás, ¿de acuerdo? Ahí, perfecto. A la altura de nuestros hombros, bajamos con las rodillas, ni las metemos mucho, ni las sacamos mucho. Si tienes tu molestia, pues ayudarte un poquito, bajando sin desestabilizarte, para que te ayude a la hora de retornar el peso. Para el siguiente vamos a hacer una sentadilla que se llama sentadilla de sumo. Para eso vamos a orientar nuestros pies hacia afuera y vamos a abrir un poquito más nuestros pies de nuestra proyección de hombros. Y es tan sencilla, ¿de acuerdo?, como hacer una bajada en sumo, ahí, ¿vale?
Ahí, cada uno hasta donde pueda. Están trabajando, es lo mismo, básicamente, es un movimiento de sentadilla, pero están activando los músculos muy distintamente, ¿vale? Entonces yo te recomiendo que pongas las manos para seguir la orientación y que bajes medianamente lo que puedas. Ahí. ¿Que tienes un poquito de tensión y no te va bien? Sacrificas un brazo y haces el ejercicio lastrado un poquito, reforzado un poco con lo que es una banda elástica. Ahí estamos, haciendo una sentadilla de sumo. ¿Me recuerda a los de sumo? Y vamos con la última, fuera de bromas, haciendo esa sentadilla de sumo. Aunque yo me ponga a hacer cosas, tú sigue haciendo los ejercicios, ¿de acuerdo? Sentadilla búlgara. Bueno, aquí hay cosas que hablar, lo describo. Necesitaremos una banqueta y unas cuantas almohadas, toallas o como os sintáis cómodos. Entonces, lo que quiero es que pongáis la piernecita y bajéis lentamente. Eso es, aquí pues mira, la ayuda de la banda elástica os puede ir muy bien. Así aislamos lo que es que trabaje una pierna por un lado y trabaje otra, y os viene pues muy bien. Vamos a hacer solo 30 y 30, esta demanda bastante, ¿de acuerdo? El que no pueda, puede quitar todas las toallas, que será tremendamente más fácil. Por eso quería enseñaros los distintos niveles, ¿vale? Bajamos rectos, y hay gente que podrá echarse muy hacia adelante, subir la pierna muy tal. Bueno, nosotros, despacito y con calma, 30 segundos cada una. Como veis, con mi banda elástica, que me ayuda a tener equilibrio y a descompensar un poquito o el sobrepeso o la falta de fuerza. Eso es. El final que vamos a hacer se llama split squat, y es tan sencillo que a mí me molesta la rodilla, pues os lo quería mostrar con un par de toallas. Cuantas más toallas pongáis, más sencillo va a ser. Ponéis todas estas toallas, pues lo dicho, y lo que tenéis que hacer es pie delante, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Cuantas más toallas quitéis, más complicado será el movimiento. Echar un poquito para atrás, que no me veis. Eso es. Uy, no os tiréis, tenéis que controlar la bajada, controlar la subida. Las manos a los dos lados podéis poner y vais ahí. Yo me estoy resbalando un poquito con lo que es la toalla. Cambiamos de pierna, 30 segundos cada uno, pierna adelante, pierna atrás, eso es, y arriba, eso es, y arriba, eso es, y arriba, eso es, y arriba. ¿Por qué he puesto toallas y freno, chicos? Porque muchos de vosotros a lo mejor no tenéis la rodilla bien, y eso de bajar y no encontrar un tope y tener que subir, os puede penalizar un poquito. Entonces, este es el tercer bloque de los 3-4 bloques que he preparado para hacer que vuestros glúteos, nalgas, donde la espalda pierde su bello nombre y su noble nombre, te va a venir estupendamente. Hemos trabajado 15 minutos, has trabajado conmigo a una intensidad media. Tú puedes alargar este proceso de trabajo, puedes ponerle más minutos, puedes hacer más repeticiones en función de cómo te encuentres. Claramente, después de hacer ejercicio, lo que quiero es que hagas unos estiramientos de glúteo, tremendamente sencillos que te voy a mostrar, ¿vale? Para eso ya no necesitaremos lo que es la banqueta, nos pondremos cómodos y haremos lo siguiente. Vamos a activar la última tanda, que es la que se hace para terminar los ejercicios. Vamos a hacer varias tandas de movilidad. Arrancar conmigo, que vamos a estirar distintas partes del cuerpo que nos van a venir tremendamente bien, ¿vale? Empezamos con la rodilla y el pecho, 20 segundos para estirar las porciones más verticales de lo que es nuestra masa glútea. Masa glútea, glúteo mayor, medio y menor. El más voluminoso es el mayor, luego está el medio y luego el menor. El menor es un mero estabilizador prácticamente. Cuando estemos 20 segundos aquí, vamos a llevar nuestra rodilla derecha a nuestro hombro izquierdo, haciendo que el ángulo
se estiren las fibras más oblicuas de nuestro glúteo derecho, ¿de acuerdo? Cuando estemos al menos 20 segundos en la posta, cambiaremos a la siguiente. ¿Por qué? Porque menos de 20 segundos no es interesante estirar, porque el músculo ni se da cuenta, ¿vale? Nos giramos y vamos a por las fibras más horizontales, y es tan sencillo como poner la rodilla a unos 90 grados, empujar hacia el otro lado, y ahí estaríamos otros 20 segundos, ¿vale? Para el otro lado, lo que vamos a hacer es lo mismo, rodilla al hombro, fibras más verticales, las vamos a rotar justamente por donde estoy tocando con la manita, ¿vale? Fibras más verticales, cuando llevemos unos 20 segundos, vamos a cambiar rodilla izquierda a hombro derecho para buscar las fibras más oblicuas, es una orientación el hombro, puede ser un poquito más abajo, que no haya dolor inguinal, que no haya dolor dentro de la ingle, para estirar las fibras más oblicuas, y cuando llevemos otros 20 segundos mínimo, ya que aquí puedes estar, si quieres, 30-40 segundos en cada posición, vamos a hacer la movilidad totalmente en oblicuo, en horizontal, que sería la rodilla a 90 grados, tirando hacia el otro lado para generar un movimiento de estiramiento. ¿Por qué es tremendamente importante estirar después del ejercicio? Pues para evitar tener contracturas, para evitar tener según qué problemas, ¿vale? Para el siguiente ejercicio vamos a hacer un estiramiento del piramidal con glúteo. Vamos a pasar nuestro tobillo izquierdo por encima de la rodilla derecha y con nuestros dos brazos, uno por dentro de las piernas, va a coger nuestra rodilla y va a tirar hacia nosotros. Si esta posición te es muy complicada, podrías coger una toalla y tirar directamente de la toalla, ayudándote a hacer el ejercicio de estiramiento, ¿vale? Si puedes llegar hasta aquí, bien, si no, también podrías llegar por detrás de la pierna, ¿vale? Pero lo suyo es llegar hasta la rodilla. Y ahí vamos a pasar, pues unos 30-40 segundos. Este ejercicio es tremendamente bueno, porque además del glúteo, vamos a estirar el piramidal, ese músculo que os preocupa tanto y que tanto lo estiramos para procesos de ciática, lumbociática, lumbalgias, trocanteritis. Bueno, pues siempre hay que tenerlo, ese músculo, bien, por decirlo de alguna manera. Vamos a bajarle muy lentamente, nos vamos a colocar y vamos a pasar pie derecho encima de la rodilla izquierda para agarrarnos. El otro día jugué al fútbol, madre mía, cómo estoy tieso, madre mía, estoy sufriendo ahora mismo, o sea, os hablo con cariño y con respeto, pero ahora mismo me levantaría y me iría. tengo bastante dolor de cadera derecha ahora mismo, así que bueno, relajamos, que ahora esto me está viniendo tremendamente bien. Si tú te inflamas la cadera, juegas al fútbol y no estiras, cada vez pierdes más movilidad. Cuando las articulaciones pierden movilidad, pierden fuerza, pierden elasticidad y luego te puedes lesionar pues en cualquier movimiento. Así como os digo, estos ejercicios de estiramiento, lo suyo es hacerlo mínimo 20 segundos, máximo 40-50 segundos, ya está bien, más de 50-60 segundos no alcanzas más. Le estás restando fuerza a un músculo, tampoco queremos restarle toda la fuerza del mundo al músculo, queremos simplemente que se pueda luego estirar, ¿vale? Dos piramidales, y ahora vamos a hacer un ejercicio que me recuerda mucho a cuando jugaba al fútbol, y es tan sencillo como sentarnos, ponernos en una posición cómoda, vamos a pasar nuestro pie derecho por encima de nuestra rodilla izquierda, y mirar, podemos llevar simplemente la rodilla al pecho, esto sería una fase, estaríamos en una posición tremendamente cómoda, pero lo que yo os pido es un poquito más, y es que miréis, paséis el codo, como estáis viendo en la cámara, detrás de la rodilla y miréis hacia el otro lado. Así estáis haciendo un estiramiento tremendamente bueno para la columna, tremendamente bueno para vuestro glúteo. Y en esta postura sí que podemos estar 40 segundos perfectamente. Eso es, siempre respirando, ¿vale? Yo no paro de hablar, no me concentro en la respiración, pero vosotros tenéis que estar tranquilos, relajados, respirando y estando muy tranquilos. Recordar 40-50 segundos. ¿Que alguien quiere repetir el proceso de estiramiento y hacerlo 2 veces del mismo lado porque siente que hay mucha congestión? Adelante. Repito, tobillo izquierdo pasa por encima de la rodilla derecha,
brazo derecho pasa por delante o por la izquierda de nuestra rodilla izquierda, mano va a buscar todo lo atrás que podamos y abrimos con esta mano y tiramos con el tronco hacia el otro lado, consiguiendo una postura de estiramiento a nivel glútea tremendamente bueno. Como os he dicho, el que no llegue puede quedarse abrazando su rodilla en esta posición, o puede pasar los primeros 20-30 segundos en esta posición y luego pasar despacito a la siguiente posición. Este ejercicio lo he visto a veces hacer gente tirando directamente, pero a mí el hombro me molesta ahí, entonces mucho mejor bajar, bloquear codo e intentar mirar hacia el otro lado despacito. Se estiran las fibras verticales si tiras la pierna hacia ti y se estiran las fibras más oblicuas, diría, cuando estamos haciendo esta rotación. Así que, como decimos, chicos, ejercicios glúteos al día, razón de alegría. Vas a evitar dolores de espalda, vas a tener mejor equilibrio, vas a tener, bueno, hay gente que busca tener los glúteos fuertes y prominentes estéticamente, pues muchas veces se busca, ¿no? Vais a tener mejor circulación en las piernas, vais a subir y bajar escaleras mucho mejor, os vais a fatigar menos, no vais a tener dolor lumbar, porque va a reforzar muchísimo la zona lumbar. Son todo beneficios. Hacer estos ejercicios de rutina de ejercicios de glúteo diaria te vendría tremendamente bien. Ahora lo que vamos a hacer, como siempre y con vuestro querido permiso, es responder los comentarios que hayáis dejado. Así que vámonos a la zona del ordenador a mirar un poquito qué comentarios tenéis, cómo os puedo ayudar y, como siempre decimos, hasta la curación y más allá. ¡Vamos a ello! Bueno, chicos, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos en el menú de hoy? ¿Qué tenemos en el menú de hoy? Vamos a activar esta camarita, vamos a ponerla por aquí, eso es, ahí la tenemos, y esto le vamos a decir que nos ponga, vale, vamos a cambiar a, aquí estamos, perdonad que me ha costado un poquito sacarlo. Bueno, mirad, chicos, siempre os digo, tenemos la clínica, lo que es la web para todos vosotros en physiolution.com, donde vais a poder ver, bueno, pues todas estas recomendaciones que os damos, ¿vale? Entonces, haciendo una sencilla búsqueda de estiramiento de glúteos, si os habéis quedado con más ganas a la hora de hacer más ejercicios, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, que es hacer estiramientos de pierna. ¿Sabéis quién es este chico que está aquí encima de...? Los estiramientos de pierna nos pueden ayudar tremendamente, nos pueden ayudar muchísimo para generar todo lo que es el movimiento que nos pide también lo que es la cadera a la hora de hacer ejercicios y a la hora de hacer bombeo glúteo. Además, también os he preparado aquí en esos enlaces de interés que os voy a poner ahora, vamos a poner enlaces de interés que son los estiramientos. Tenemos ejercicios para aumentar nuestros glúteos directamente. Mirad, tenemos aquí a Eva, de acuerdo, una compañera que hacía muchos vídeos con nosotros y que os sonará los ejercicios que va a realizar. Bueno, vamos a saludar a la gente que se ha pasado por el directo, agradezco mucho vuestra visita. Hola desde Brasil, saludos, Rose. Obrigada por preparar esta información, importantes para nosotros, bienestar. Pues Rose, muchas gracias por pasarte desde tan lejos, un abrazo muy grande. Luego también tenemos a Melqui Machado que nos dice hola y bueno, daros por saludado. Raquel Rincón, saludos desde Burgos. ¿Cómo no, Raquel Rincón desde Burgos? Claro que sí. Tengo unas ganas de ir a ver ir a Torremilanos y a ir a la bodega y a un par de sitios y bueno, ya te digo, tengo ganas de ir a Burgos. Claro que sí, Raquel. Raquel, hacer los ejercicios a diario, que no me entiendo yo, que estos ejercicios te los saltas tú.
No, hay que hacerlo a diario. Más cositas, más cositas. Uy, pues si no he activado esto, estaba yo aquí hablando así a ningún sitio. Aquí, que veáis mi linda tez y mi barba blanca. Venga, vamos con más cosas. Aquí Lourdes Ortiz, ya los incluyo en mi rutina de glúteos. Me gustaría que incluyeras una rutina de estiramientos para antes y después de los ejercicios. Lourdes, si es que me lees el pensamiento. Me lees el pensamiento. Mira, tú te vas aquí a physiolution.com. Estiramientos. Y le pones estiramientos. Verás qué noticia más guay te voy a sacar, porque ya tenemos un contenido que son unos vídeos de estiramientos en el deporte, lo vas a ver aquí, y te explica qué tipo de ejercicios, que no se llaman estiramientos, bueno, podríamos hablar de un estiramiento dinámico, se debe hacer antes de hacer los ejercicios, y qué tipo de estiramientos se deben hacer después de los ejercicios. Entonces, aquí te vienen dos vídeos que son tremendamente buenos. Ejercicios antes, estirar antes de hacer ejercicio, estirar después. Te habla de las dos cosas. Así que, Lourdes, has estado de enhorabuena porque te meto aquí el enlace en el chat, lo vas a poder ver, te los ves. Y es una maravilla porque te explica que los estiramientos tienen que ser dinámicos y tienen que ser ejercicios de flexibilidad y movilidad antes que empezar a estirar en una posición estática, ganando flexibilidad al músculo. No tiene ningún sentido. Los estiramientos restan fuerza al músculo. Un atleta, antes de hacer la mejor carrera de su vida, no se pone a estirar profundamente durante mucho tiempo porque eso resta lo que es la fuerza al músculo. Y no queremos eso en ningún momento. Así que Lourdes, ahí queda. Saludos desde Florida, dice otra Lourdes. Verdecia, pues saludos de Florida. Oh mama, ya te digo, desde el otro lado del charco. Raquel Rincón, alguno de estos ejercicios no es conveniente si tienes artrosis de cadera y no muchas radiaciones, entiendo, limitaciones querrías decir, entiendo, o sensaciones. Cuando uno tiene artrosis de cadera, lo que puede notar es sensación arenosa, sensación de roce, sensación de inflamación, puntos dolorosos. Entonces, hay muchos ejercicios de glúteo, palanca que se llaman, que mejor no hacerlos. Habría que hacer más una isometría, una plancha, bien tumbaditos. El primer bloque que hemos hecho os vendría tremendamente bien. Algo que no tenga mucho movimiento, pero que ayude a contraer el glúteo. Hay miles de ejercicios de glúteo. Hay ejercicios de glúteo para gente que tiene condromalacia, ejercicios de glúteo para gente que tiene trocanteritis o artrosis de cadera, artrosis de rodilla, lumbalgias. ¿Por qué? Porque el glúteo es un músculo, como os he dicho, que nosotros nos pensamos que está ahí para sentarnos. Eso es totalmente erróneo, ¿no? Aristóteles definía el músculo glúteo, fijaros, Aristóteles, como algo voluminoso en lo que sentarnos. No, cuando nos sentamos en la tuberosidad isquiática, en una bursa que hay ahí, y el glúteo se retrae y deja ese isquión, esa bursa isquiática que es bastante dura, nos permita sentarnos. Los glúteos simplemente están ahí de adorno a la hora de sentarnos, estabilizan un poco, pero no es para sentarnos. Entonces, con esto quiero decir que esos isquiones, cuando nos sentamos y se inflaman, se llama la bursitis del tejedor. Fíjate, de cuando estás mucho tiempo sentado, o los ciclistas lo notarán mucho, ¿no?, cuando tienen esos problemas. Con esto quiero decir que el glúteo hay que mantenerlo a raya, hay que saber bien qué función tiene, que es tremendamente estabilizadora, y luego también probar a subir escaleras. Podéis subir escaleras durante 10-15 minutos al día y vais a notar como el glúteo se pone tremendamente fuerte y los dolores de cabeza, los dolores de espalda o los dolores de lumbares, como digo, empiezan a desaparecer, siempre y cuando no os hagáis daño y todo sea con cariño, haciendo los ejercicios de una manera en la que tú no te fatigues al 1000%, sino que lentamente vayas haciendo las cosas y tu cuerpo vaya encajando todos esos ejercicios. Tenemos aquí también a Alfonso Rojas, excelente, pues me gusta que te parezca excelente. A Rosé, dice Farey, eso no sé si será italiano o qué será. Rosé, cuéntanos, Farey no sé lo que es, tradúcemelo. Carolina Bracamonte, hola, pues hola Carolina. Y voy a hacer aquí un pequeño break para enseñaros más ejercicios, ¿vale? Ya os he puesto esto, aquí sale Eva haciendo ejercicios, que esto es una maravilla. Os lo voy a poner como un enlace muy interesante al que podéis luego acceder.
donde nos habla, fijaros, ahí está haciendo los steps, los squid steps, estos que los llaman, donde, bueno, pues sin toalla, está muy sana, está fuerte, y lo único que tienes que hacer es recuperar hacia adelante y recuperar hacia atrás haciendo el ejercicio. ¿Qué más tenemos aquí que os he preparado? Vamos, os he preparado, oh, este ejercicio, esto está guay, esto está guay, esto está guay. ¿Cómo quitarse contracturas del glúteo? Muchos tenéis problemas luego, dolor de glúteo, más para masajear glúteo. Me parece tremendamente interesante este vídeo porque os va a explicar, tenemos el glúteo mayor, cómo hace el efecto de extensión, ¿de acuerdo? Que va desde el ilíaco hasta el sacro y el coxis hasta lo que es el fémur. El glúteo medio, ahí lo tenemos, como un ABD muy potente y estabilizador. Y el glúteo menor, más chiquitito, que bueno, pues según como tengas fuerza la cadera, pues hace una cosa o hace otra. Entonces me parece tremendamente interesante este vídeo, os lo voy a poner aquí. Luego os va a enseñar Borja, en este caso, a dar ejercicios que os vienen tremendamente bien cuando tenéis dolor del glúteo. Es muy importante tener esto a mano. Os lo pongo aquí con mucho cariño, chicos. Nos dice Rosa María Anteza. Hola, ¿se puede hacer el último estiramiento si tenemos dolor de rodillas? Gracias. El último estiramiento es bastante permisivo para con la rodilla. Yo te diría que el bloque en el que nos ponemos de pie para trabajar glúteo, eso sí que hace que la rodilla trabaje mucho pues es un poquito complicado. Yo tengo la rodilla de aquella manera y te diría que juegues poniéndote esa banda elástica que te he dicho, o directamente una cuerda o algo en lo que te puedas sujetar. O pases directamente los ejercicios de estar de pie y hagas directamente los ejercicios de estar tumbado o en cuadrupedia, que se trabajan tremendamente bien, ¿vale? Entonces, lo que más te puede penalizar es de pie. Los estiramientos yo creo que te vienen bien, pruébalos. Si tú ves que no va, salta al siguiente, porque hay muchos estiramientos de glúteo, pero esos son los básicos, te diría, ¿eh? ¿Qué más tenemos por aquí? José Murillo, muy buenos, gracias desde LR. ¿Qué es LR, amigo? José Murillo, no sé decirte qué es LR, pero bueno. Como te gusta, das las gracias, pues yo me alegro muchísimo, que te vaya bien y que te vengan bien estos ejercicios, pues les vienen bien a todos, como os digo. Una rutina de ejercicios es tremendamente importante hacerlo bien, ¿vale? Y veréis los resultados en torno a las 15 días, 15 entrenamientos, prácticamente todos los días. En 20 días estás como una rosa y luego en 3 meses estás tremendamente bien, así que yo os diría que lo probéis porque es una auténtica maravilla, una auténtica maravilla. Saludos desde Perú, dice Rosa María Antezana, disculpar, que no lo leo bien, lo tengo un poquito pequeño y no lo leo muy bien. Luego Carolina nos dice, de Argentina, me encanta estar con vos en este momento. Y a mí me encanta que tú estés bien y que te guste lo que hacemos. Básicamente aquí nos está el anuncio, vamos a quitarlo. En el canal, que lo hacemos con muchísimo cariño. Tenía aquí apuntado 4 cositas básicamente que valores de estas cosas que estamos hablando. Yo os he dado que os he comentado lo de Aristóteles, que percibía como las nalgas como para sentar y nada más y nada menos que no. El que somos los únicos cuadrúpedos mamíferos, no cuadrúpedos, sino los únicos mamíferos con nalgas y gemelos prominentes, ¿no? que es algo bastante gracioso, y que, bueno, pues que el glúteo es uno de los 7 magníficos de la deambulación, junto con los isquiotibiales, con el tibial anterior, con el aductor y con los cuádriceps, ¿vale? Entonces es tremendamente importante tenerlos bien, trabajarlos bien y tener todos los beneficios que nos aporta unos glúteos sanos. Todos los beneficios que nos aportan unos glúteos sanos, pues son básicamente, como os he comentado antes, todo lo que es equilibrio, todo lo que es no tener dolor de espalda, ¿vale? Todo lo que es subir escaleras y bajar escaleras como si nada, someterte a una cuesta y poder subirla sin tener problemas, mejorar la postura, unos glúteos fuertes mejoran la postura, la estabilidad de la cadera, unos glúteos fuertes estabilizan la cadera, aumentar el rendimiento atlético en caso de que, oye, pues salgáis a correr, a nadar, a cualquier cosa podéis aumentar vuestro rendimiento atlético porque subes en equilibrio, porque mejoras el equilibrio, mayor potencia y velocidad hasta cierto punto se puede conseguir, si vas corriendo y quieres dejar tu tiempo de correr, te puede venir tremendamente bien.
Prevención de lesiones, tremendamente importante en la prevención de lesiones. Alguien con el glúteo fuerte, si no está descompensado, va a tener menos lesiones, por supuesto. Aumento del metabolismo, chicos. El aumento del metabolismo, el músculo glúteo al ser tan grande requiere mucha energía. Y eso nos hace bajar de peso. Entonces nuestro metabolismo va ahí un poquito más rápido y nos ayuda a bajar peso. Entonces son ejercicios muy buenos para perder peso, ¿vale? Mejora la estética. Bueno, pues si quieres tener una nalga prominente, pues tienes que pasar por aquí haciendo esto. Y da mucho apoyo a la espalda baja. En general, mejora la salud, chicos. Mejora la salud de todo. Tener unos glúteos fuertes te ayuda a la funcionalidad diaria y a la calidad de vida. Entonces eso es lo que quería que tuvieseis un poco en cuenta. Ahora ya al final de todo esto que os estoy poniendo. Vamos a ver un poquito más. Tenemos aquí saludos desde el Reino Unido. ¡Oh! Bendecida por Dios, nos escribe. Pues saludos. ¿Sabéis que vamos a publicar? Publicamos los vídeos los miércoles, viernes y domingos. Bien, pues estos vídeos que estamos publicando, o la inmensa mayoría, van a estar doblados a inglés. Vais a ver hablar inglés de una manera tremendamente fluida y tremendamente graciosa, por decirlo de alguna manera, porque vamos a poder doblar gracias a una inteligencia artificial y que allí el que sea inglés hablante o se encuentre en cualquier parte del mundo y quiera practicar inglés con Fisiolutio va a poder hacerlo. Así que tremendamente interesante lo del doblaje. Ya os lo enseñaré un vídeo, pero está guay esto de poder. Bigote un poco feo y os va a hablar del top 3 de estiramientos glúteos. Top 3 de estiramientos glúteos. Miraros qué bigota lo Pancho Villa que se ha dejado ese señor. Qué cosa más qué cosa más graciosa. Es un poco festivo, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Muchísimas gracias por excelente información, nos dice bendecida por Dios. Pues me alegro que te guste. Hombre, Ninoska, claro que sí, ese vídeo es excelente, ayer lo vi. Ninoska me preguntaba antes, he visto un comentario, ay, que me quiero acordar, y no sé si era de cadera. Si me reformulas la pregunta, la resolvemos aquí en directo, porque la he visto de los 1000 comentarios que tenemos al día, que hay gente que se enfada porque no le contestamos los comentarios. Pues oye, enfádate, ¿no? Pero, joder, es que son 1000 comentarios al día, es que no nos da. Lo que tú puedes hacer es suscribirte, hacerte miembro, como son muchos de los que están en el chat, sois miembro, apoyáis directamente al canal, y eso sí que dejan un comentario y absolutamente ipso facto se les responde. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un filtro natural, y primero es, joder, pues quien nos apoya públicamente, y luego es, pues la gente que va llegando, ¿vale? Y luego hay muchas preguntas que están dentro del contenido del vídeo, y es que no quiera responderos, es que directamente si te ves el vídeo respondes a esa pregunta. Así que os animo a suscribiros, mandar este enlace a la gente que penséis que le viene bien hacer ejercicios de glúteo, que tiene dolor de espalda, que le falta equilibrio, porque bueno, pues así es como pues tenemos tiempo y recursos para seguir haciendo estos vídeos, que espero que os gusten, que me decís que sí, pues nosotros seguimos con mucho cariño. Jesús Alexander Rodríguez Tarborda. Tengo un problema en el psoas ilíaco, me duele y se me irradia a los lados. Saludos de Colombia. Bueno, Jesús, es tremendamente importante explicar que el glúteo es un antagonista del psoas. Con esto quiero decir que si tú trabajas tu glúteo, tu psoas debería de liberarse, ya que el psoas es un estabilizador y flexor de cadera y el glúteo es un estabilizador y extensor de cadera. Entonces, si tú haces los ejercicios, la contracción del glúteo va a desactivar tu psoas. Deberías de estirar la posición del caballero. En el primer enlace que te he puesto de ejercicios de estiramiento, que te he puesto aquí con mucho cariño, vamos hasta la posición del caballero, cuádriceps, y siempre es la última, mirad, la posición del caballero. Aquí la estoy haciendo, ¿vale? Con mucho cariño os lo pongo, os lo meto aquí un poquito de zumaco. Entonces, tan sencillo como tirar una rodilla al suelo y dejarnos caer hacia adelante. Si tú contraes tu glúteo por el complejo recíproco de Sherrington, que se llama, tú contraes las nalgas, contraes el glúteo y relajas la musculatura flexora, porque tu cerebro desactiva la musculatura flexora. Entonces, todo lo que vas a trabajar del glúteo va a desactivar tus psoas. Si solo piensas en que estirando el psoas se va a quitar, no, tienes que activar glúteo. Entonces, el primer bloque te viene tremendamente bien, sigue con el segundo, y si puedes con el segundo y el tercero, te va a venir de perlas a hacerlo. Te animo a que lo veas. Has hecho muy buena pregunta,
Jesús, te voy a dar un pollo punto. Os doy pollo puntos a todos, pero el de Jesús me ha gustado mucho esa pregunta, porque echa luz, echa claridad a todo esto, y me ha gustado, me ha gustado. Noemí Ramos, gracias por tu vídeo, son de gran ayuda, y yo que me alegro, no sabéis lo que me alegro, pero un montón, porque, joder, pues poder ayudar a la gente, pues es una de las vocaciones por las que me metí a hacer fisioterapia. Mira chicos, mi top 3 estiramientos de glúteo, esto es un vídeo ¿que os lo puedo poner? Pues claro que os lo puedo poner, lo corto y lo pego aquí en el chat y le echáis un buen ojo, aquí la gente subiendo corazones, corazones para todos, vamos, ahí todo el mundo, le dais ahí al lado de donde escribís y le ponéis corazones a todos, eso es, así me gusta, corazones, lluvia de corazones. Aquí hablo del top 3 y vais a ver que es un poco lo que hemos hablado, donde hago el movimiento totalmente más pausado, donde estoy minutos prácticamente aquí hablando de cómo es el estiramiento glúteo, dónde está el glúteo, dónde lo estoy estirando, qué estoy haciendo, qué glúteo, qué estiramiento hago, cómo secciono, cómo hago, y me parece muy interesante, os lo dejo. Es el último bloque de estiramientos, y bueno, y luego también tenemos un estiramiento lumbar, aquí tenemos el anuncio de YouTube con un cachas estirando, este sí que estira bien y no yo. Y luego tenemos aquí, ¡guau! Este estiramiento, esto es una locura. Este estiramiento es una auténtica locura para estirar glúteo, porque haces una palanca con el... Mirad cómo me caigo por aquí, ¿vale? Esto estaba joven, hace 3 semanas. y buah, es una pasada ese estiramiento. Si eres capaz de hacerlo, estás estirando ahí glúteo piramidal, todo lo que extiende lo estás estirando una verdadera pasada. Así que nada. Bueno, venga, más comentarios que tenemos por aquí. Y bueno, os he puesto directamente el vídeo, sí, terminado en 0D. Vale, perfecto. Os he puesto el vídeo, os lo dejo por aquí funcionando. Tenemos a Bendecida por Dios, nos vuelve a decir, ¿se pueden hacer los mismos ejercicios focalizados en el muslo glúteo todos los días? Bueno, sí se puede hacer. Sí, porque como he dicho, un toque al día, razón de alegría. Yo te diría que si tienes déficit de glúteo, puedes empezar 15 días seguidos, sin ningún problema. Luego puedes alternar un día sí, un día no. Pero es tremendamente importante trabajar el core, trabajar miembro superior, ¿vale? Core, fisio, glúteo. Os voy a poner algo de core. Es tremendamente importante trabajar otros ejercicios, ¿vale? Entonces, ¿qué es el core y qué beneficios tiene? Buah, si es que tenemos 200.000 noticias que son todas buenas, son todas buenas. A ver, ¿qué pasaba aquí? Fisio, core. Así un poco acromañado con sus barbas intensas. Nacho es el otro talento. Mirad, esta noticia te viene. Y respondiendo a Bendecida por Dios, ¿se puede hacer los ejercicios del mismo día? Sí, durante 15 días, prácticamente todos los días, y luego haría un día sí, un día no, incluso 3 días a la semana, tranquilamente, 2 días a la semana. Te pongo esto porque esto es lo que tenéis que trabajar, ¿vale? Músculos que estabilizan la columna vertebral son 29 aproximadamente, que es el core, que el culo, perdonad, que suena como muy grosero el culo, no, el glúteo, las posaderas, es parte de ese core y hay que trabajarlo. Por eso os pongo aquí varios ejercicios, pero sobre todo, mirar estos ejercicios. Cómo hacer la plancha perfecta, tren inferior, tonificar lumbares, oblicuos, plancha perfecta. ¿Cómo hacer la plancha perfecta? Este vídeo es que no me canso de enviárselo a todo el mundo. Porque describe tremendamente bien cómo habría que generar esa plancha y no cometer errores, que me parece tremendamente interesante no cometer errores cuando uno hace ejercicio para no hacer daño. Más cositas que tenemos aquí, gracias por sus vídeos, son de gran ayuda, dice Noemí Ramos. Noemí, un beso, claro que sí, muchas gracias por todo. Jesús Alexander, tenemos a Ninoska Vera. Víctor, gracias por responder mi consulta ayer. Ayer empecé con los estiramientos de piramidal, como me... ¿Ves? Sabía que era algo de cadera, que tenías ahí ya, tenías algo, Corazones para todos, claro que sí, muchos corazones, chicos. Y Ninoska, bueno, todas tus preguntas serán respondidas siempre que pueda, con mucho cariño y mucho amor. Así que estos directos son también para responder preguntas, así que animaros porque nos queda poquito. Y bueno, vamos a ver qué os puede. ¿Os pongo lo de core? Pues claro que os pongo lo de core.
Ya os lo he puesto. Los enlaces de interés, chicos, picarles, están muy bien, muy al caso, que se dice, ¿no? Vale, tenemos aquí Lucas RB. Doc, ando con dolor de ciática infernal, no se pueden hacer los ejercicios, tengo que hacer una radiografía, pero ya no sé qué hacer, no aguanto más el dolor. Bueno, aquí hablamos un poco, es lo de siempre, ¿no? Ciática no es el contenido de hoy, no sabes qué hacer. Bueno, pues yo te voy a dar una playlist de ciática, tú te coges, te la y con eso pues vas a conseguir poner a margen la ciática. Tonificar solo glúteo para una ciática viene bien, pero tienes que hacer 250.000 cosas más. Y sobre todo lo que has dicho, me voy a hacer una radiografía. Primero tienes que diagnosticar. Cuando has diagnosticado, puedes poner exactamente un entrenamiento pues explícito para el problema que tienes. Si sin embargo no eres capaz de saber por qué tienes ciática, pues eso es el mayor problema que puedas tener del mundo mundial. Entonces te voy a poner aquí, por ejemplo, una playlist que te va a venir muy bien con ejercicios para ciática, que sé que todos podéis sufrir ciática, y yo lo sé, que es algo muy buscado, ¿vale? Pero ahí tenéis una playlist donde salen todos los vídeos de ciática. Luego también os voy a poner una cosa que pido poco y me lo dicen mucho el equipo. Oye, diles que nos apoyen, dile que compartan. A ver, es tremendamente importante para nosotros, ¿vale? El que nos echéis una mano, ¿vale? Bueno, pues esto es sencillo, ¿no? Ya sabéis que cuanta más gente lo vea, pues YouTube nos ayuda más. Entonces, vosotros que estáis llegando hasta este punto, que es, bueno, pues es un vídeo largo y bueno, pues os gusta, pues ahí os dejo un enlace en la que podéis apoyar el proyecto de Fisiología en general. Nuestras clínicas, donde tenemos las clínicas y una señita para que nos encuentre. Luego también, pues, como digo, os podéis hacer miembros y podéis pedir incluso sesiones virtuales como pide mucha gente. Pero sobre todo compartirlo, darle a me gusta cuando sale, pues compartirlo con alguien que le haga falta equilibrio, le haga falta tener unas buenas posaderas, pues os viene bien a vosotros con lo que lo compartís y nos viene bien a nosotros. Así que lo dicho, Noemí Ramos nos da un corazón, vamos a hacer aquí entre todos que estáis viendo quien le apetezca lluvia de corazones, vamos a meter aquí muchos corazones, vamos a meter un par de pollos y con esto me voy a despedir, chicos, porque bueno, pues los directos tienen que tener un inicio y un fin, me quedaría aquí toda la vida con vosotros, pero ya sabéis pues que es muy complicado, que las cosas empiezan y terminan, pero no os preocupéis porque el próximo martes tenemos más directos con más temas muy interesantes que hablan de la ciática, sí, de ejercicios de ciática. O no, ese es dentro de 2. La semana que viene, en inicia, tenemos ejercicios que tenemos que hacer para dormir plácidamente. Realmente interesante conocer esa estrategia para quedarnos dormiditos. Ahí veo que estáis haciendo los corazones. Venga, lluvia de corazones. Claro que sí, que se os quiere mucho. Así que, chicos, os quiero mucho. Portaos bien, hacer ejercicio, ponerme en vuestros comentarios lo que necesitéis y hasta la curación y más allá. ¡Adiós! Adiós, chicos, os quiere. Gracias. Gracias a todos por estar ahí.